La compensación, 50 millones de euros. Libre, una vida tranquila me esperaba. Estaba apoyado en la cama de mi esposa en coma, haciendo cálculos con alegría. Lo primero que dijo al despertar fue, sigue calculando, te escucho. 1. La habitación del hospital olía a desinfectante mezclado con el aroma de los lirios en el alféizar de la ventana. Acercó la pantalla de la calculadora del móvil a la cara de Sofía Sánchez aunque tuviera los ojos cerrados y no pudiera verme. Señora Sánchez, preste atención, carraspeé. 50 millones de euros divididos entre 365 días son exactamente 136.986,30 euros al día, redondeando, 140.000 euros diarios. El monitor de constantes vitales pitaba rítmicamente, el único sonido que respondía en aquella habitación VIP. Me recosté satisfecho en la silla y crucé las piernas. Quedan 30 días. Dentro de 30 días, el camarada Javier López se retira oficialmente. ¿Adivinas qué haré nada más cobrar el dinero? Nadie respondió. Claro que nadie respondía. Mi esposa Sofía Sánchez, nieta de la antigua directiva del Grupo Sánchez, Esperanza Sánchez, llevaba exactamente un año tendida en esa cama, en coma. El accidente de coche de hace un año la había convertido de princesa del Grupo Sánchez en un cuerpo que solo respiraba. Y yo, su marido, en el papel un simple instrumento atado por un contrato, llevaba 335 días sentado en esa silla. Primero me estiré, las articulaciones crujieron, compraré una casa pequeña. No hace falta que sea grande, un dormitorio, salón, balcón orientado al sur, 2 macetas de potos, y un proyector. Dormir hasta despertar naturalmente, jugar a videojuegos hasta las 3 de la madrugada. Empecé a contar con los dedos. Segundo, denunciaré al pastor alemán que tiene tu tío. Segundo, ese perro de mierda que siempre se pone a ladrar abajo de mi casa. Bueno, ya no vivirá abajo de mi casa cuando lo denuncie, pero esa cuenta la tengo pendiente. El monitor pitaba, bip, bip, bip. Tercero, hice una pausa y giré la cabeza para mirar a la persona en la cama. Sofía yacía perfectamente colocada, las manos cruzadas sobre la manta. El pelo, peinado por la auxiliar esa mañana, se extendía como seda negra sobre la almohada. Incluso después de un año tumbada, su rostro apenas había cambiado, mandíbula marcada, nariz recta, pestañas largas y rizadas como 2 abanicos cerrados sobre los ojos. Decir que no era guapa sería mentir. ¿Pero de qué servía la belleza? La belleza no me iba a adelantar los 50 millones. Tercero, bajé la voz, apoyé los codos en el borde de la cama y la barbilla sobre los brazos. Aún no lo he pensado. Ya veremos. Tras decir esto, me quedé en silencio un rato. La ventana de la habitación estaba ligeramente abierta, y el viento de marzo entraba arrastrando la humedad de los plátanos de sombra. Le ajusté la manta y le metí la mano que había quedado al descubierto. Bueno, el informe de hoy termina aquí. Me levanté, cogí el termo que contenía las gachas de arroz que le había preparado al mediodía y se lo entregué a la enfermera que iba a hacerle la alimentación por sonda. Comprobé la temperatura, unos 38 grados. Compruébalo tú también. La última vez, una enfermera en prácticas la atragantó porque le administró demasiado rápido. Vigílala. La enfermera me sonrió. Javier, eres más meticuloso que nuestro personal especializado. Agité la mano. Ya queda poco. Quedan 30 días y quedaré libre. En este último mes, hay que terminar bien lo empezado. Me puse la chaqueta al hombro, caminé hacia la puerta y miré atrás. Sofía seguía allí, tranquila, respirando de manera uniforme, como si estuviera dormida. Y lo estaba. Llevaba un año dormida. Hasta mañana, señora Sánchez. Cerré la puerta y me fui. Y lo que yo no sabía, era que en el instante en que cerré la puerta, en el rincón del techo de la habitación, una figura semitransparente con los brazos cruzados miraba fijamente hacia la puerta, en dirección a donde yo me había ido. La figura vestía la misma bata de hospital que el cuerpo en la cama, y su rostro era idéntico al de Sofía, solo que su expresión no era la que debe tener una persona en coma. Tenía las comisuras de los labios hacia abajo, los ojos entrecerrados, irradiando un aura de ya verás cuando te coja. Quedan 30 días, ¿dices? Sofía, o más bien, su espíritu, con las manos en las caderas, flotaba en el techo. ¿Un dormitorio? ¿Potos? ¿Proyector? ¿Jugar hasta las 3 de la madrugada? Inhaló profundamente. Javier López, ni lo sueñes. Llevaba un año entero flotando en ese techo. 335 días. Cada día veía a Javier entrar, sentarse y empezar a soltar todo tipo de cosas sin ton ni son. A veces le informaba del tiempo exterior. Hoy hace 38 grados, el asfalto fríe huevos. Tú, por suerte, tienes aire acondicionado.
A veces criticaba a su familia. Hoy vino tu tío segundo otra vez, dio 3 vueltas alrededor de tu cama con esa mirada como quien mira un pastel a punto de cortar. Tu tía política es peor. Le preguntó al doctor si se podía reducir el tratamiento de mantenimiento innecesario para aliviar el sufrimiento de la paciente. Traducido al cristiano, desconecta ya que quiero heredar. Otras veces mencionaba pequeñeces sin importancia. La señora de la cama de al lado fue dada de alta. Antes de irse dijo que tiene suerte de tener un marido tan responsable. Yo me reí para mis adentro, porque no iba a desmentirla delante de ella. La mayoría del tiempo, hacía la cuenta atrás. A diario, como un reloj. Quedan 300 días. Quedan 200. Quedan 100. Quedan 30. Sofía flotaba en el techo escuchando todo aquello desde hacía un año. Al principio, se enfureció tanto que su espíritu temblaba. Luego, poco a poco, dejó de temblar, porque empezó a darse cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, que Javier decía libertad, me voy, 50 millones, pero nunca llegaba tarde, siempre puntual. Por ejemplo, que al ver que las auxiliares eran demasiado bruscas, aprendió por su cuenta masoterapia de rehabilitación y le daba 40 minutos diarios de masaje en brazos y piernas. Por ejemplo, que cuando el hospital llamaba de madrugada porque su temperatura corporal se había disparado, él llegaba en 20 minutos desde casa con zapatos de diferente pie. Por ejemplo, que cuando llegaba su tío segundo, él le sonreía amablemente don Andrés, qué gusto verle, pero después de que se fuera, sacaba el dedo corazón por la rendija de la puerta. Por ejemplo, que una vez una enfermera tiró sin querer la foto de la mesilla, la de su boda, en la que ambos salían con cara de estar sacándose el carné de identidad. Se agachó, la recogió, la limpió con la manga y la devolvió a su sitio. La limpió un par de veces más de lo necesario. Y por ejemplo, una madrugada, sobre las 2, él llegó borracho y se sentó torcido en la silla junto a la cama, apoyando la cabeza en la barandilla. Farfulló un montón de cosas, la mayoría ininteligibles, pero una frase la oyó con total claridad. Sofía, ¿por qué no te despiertas? La voz se ahogaba en su propio brazo. Da bastante soledad. Aquella noche, Sofía flotando en el techo miró su nuca durante mucho rato, y luego puso los ojos en blanco. ¡Qué duro eres! 2. Todas esas cosas, Sofía las fue anotando mentalmente, una por una. Llevaba 335 cuentas pendientes, y había decidido que era hora de cobrarlas. Al día siguiente, justo después de que Javier dijese aquello de quedan 30 días, por la mañana temprano, él abrió la puerta de la habitación, tarareando una canción y con el termo en la mano. Levantó la vista, y se quedó helado. La cama estaba vacía, las sábanas hechas un lío, la almohada aún marcada por el peso de una cabeza. Las pinzas del oxímetro colgaban del dedo, emitiendo una alarma estridente. Mi primera reacción no fue mi mujer se ha despertado, fue, mierda. La planta del Grupo Sánchez se me ha muerto en las manos. Adiós a los 50 millones. El termo se me cayó. Me lancé a pulsar el botón de emergencia, 3 veces, con las manos temblorosas. Enfermera, enfermera. El paciente de la habitación 307 hectáreas desaparecido. La pacient. Aquí estoy. La voz venía detrás de mí, cerca, grave, ronca, como si lijaran madera. Me quedé paralizado. Lenta, mecánicamente, giré la cabeza. Sofía estaba en la puerta del baño, con la bata de hospital, descalza, agarrada al marco de la puerta. Estaba muy delgada, los pómulos marcados, las muñecas tan finas como para abarcarlas con una mano, el pelo negro suelto, las cuencas de los ojos hundidas, pero sus ojos estaban brillantes. Estaba viva, se había despertado, y me estaba mirando. Mi mente se quedó en blanco. Abría y cerraba la boca como un pez recién salido del agua. Sofía ladeó la cabeza, y la comisura de sus labios se movió. ¿Ya no calculas? La cuenta atrás dijo, con voz ronca pero vocalizando cada sílaba. Quedan 29, ¿verdad? Sentí que las piernas se me aflojaban. Sigue calculando. Sus ojos estaban fijos en mí, con una calma excesiva. Te escucho. Capítulo 2. En ese momento, mi cerebro atravesó aproximadamente 7 fases. Primera, ¿se ha despertado? Segunda, ¿se ha despertado de verdad? Tercera, ¿aún puedo cobrar los 50 millones? Cuarta, ¿qué ha dicho? Quinta, ha dicho sigue calculando. Sexta, ha dicho te escucho. Séptima, estoy perdido. Las manos empezaron a enfriárseme. Señora Sánchez, solté una risa seca, con la garganta como llena de algodón. ¿Tiene cuánta conciencia tiene? Sofía no respondió. La mano agarrada al marco de la puerta le temblaba. Después de un año en cama, su atrofia muscular era severa, ni siquiera podía mantenerse en pie. Reaccioné instintivamente, me abalancé y la agarré del brazo. No te levantes,
siéntate. Ella me dejó ayudarla a volver al borde de la cama y se sentó. Yo seguía sujetándole la espalda con la mano. Bajó la vista para mirar mi mano y luego la levantó hacia mi cara. Esa mirada, ¿cómo describirla? Como un gato mirando a un ratón. Y no un ratón cualquiera, sino uno al que ya tiene pisada la cola y no tiene prisa por comerse. Primero quiere jugar. Estoy bien, apartó mi mano y se movió un poco hacia la cabecera, apoyándose en la almohada. Tengo sed. Sí, agua. Corría por agua como pollo sin cabeza, el vaso chocó contra la mesa y se derramó la mitad. Al llevárselo, aún me temblaba la mano. Ella cogió el vaso y bebió a pequeños sorbos. Su nuez subía y bajaba. Una gota de agua le resbaló por la barbilla. Pañuelo. Ya voy, ya voy. Saqué 2 pañuelos de papel y se los tendí. Ella se limpió la barbilla, los hizo una bola y los dejó en la mesilla. Luego se quedó callada. Simplemente me miraba. Ese silencio me puso los pelos de punta. Bueno, camarada Sofía, froté mis manos. Lo que has dicho antes de te escucho, ¿a qué venía? En sentido literal. ¿Literal en qué sentido? Todo lo que has dicho. Su voz era tan plana que me dio escalofríos en la espalda. Lo he oído todo. Mi respiración se detuvo medio segundo. Todo, completamente todo. Empecé a recordar rápidamente las cosas que había dicho en esa habitación durante el último año, que alabé a las enfermeras guapas, que su tío segundo era un perro, que roncaba, los cálculos de cómo repartiría los 50 millones, que me iría a Sanya a hacer surf cuando cobrara, que estaba más guapa sin maquillaje que con él. Aquello que dije borracho a las tantas. No, eso no pudo oírlo. Lo dije en voz muy baja, y ella era una planta. Las plantas no oyen. Sí, me está tomando el pelo, seguro. Inhalé hondo y forcé una sonrisa. Jajaja, qué broma. Eres una planta, ¿cómo ibas a oír? Médicamente hablando. El 12 de junio del año pasado, en esta misma habitación, cantaste Soltero, mirando por la ventana. Mi sonrisa se congeló. El 3 de julio, cuando me cortabas las uñas, cortaste la carne y sangró. Como tenías miedo de que la enfermera te regañara, pusiste una tirita a escondidas y le dijiste a mi dedo, lo siento cuñada, digo, muje. El rictus de mi boca empezó a temblar. El 18 de septiembre, jugaste a la consola en esta habitación, te hicieron una penta, y esas palabrotas que dijiste, para. Junté las palmas de las manos. Por favor, no sigas. Sofía cerró la boca, pero sus ojos sonreían. Una sonrisa muy provocadora, como la de una gata que ya ha comido, se lame el hocico y mira el pescado sobrante. No es que no tenga hambre, es que lo guarda para la siguiente comida. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Entró una horda de batas blancas. Al frente, el doctor López de Tena, jefe del servicio, seguido de 7 u 8 residentes y enfermeras, parecían un comando de las fuerzas especiales sanitarias. Señor López, acaba de llegar una alarma de la habitación 307 al puesto de enfermer. El doctor López de Tena se quedó clavado al ver a Sofía sentada en la cama, con los ojos abiertos, bebiendo agua. Se paró en seco. Los que venían detrás chocaron contra su espalda como fichas de dominó. ¿Señora Sánchez? Sofía asintió con cortesía. Buenos días, doctor López de Tena. Al doctor se le cayeron casi las gafas de la nariz. Se las ajustó, se acercó a la cama, sacó la linterna para mirarle las pupilas, le tomó el pulso, revisó los reflejos. Conciencia lúcida, reflejos pupilares normales, función lingüística normal, extremidades, ¿puede mover los dedos? Sofía flexionó y extendió los 5 dedos de una mano, luego los de la otra. El doctor se giró a mirarme a mí, con los ojos enrojecidos. Un milagro. Esto es un milagro. Señor López, ¿sabe cuál es la probabilidad de que un paciente en coma vegetativo despierte de forma espontánea? Doctor López de Tena, le tiré de la manga y bajé la voz al mínimo. Tengo una pregunta. Dígame, ¿puede un paciente en coma oír realmente lo que se dice a su alrededor? El doctor se acomodó las gafas. Bueno, la medicina tiene casos documentados. Aunque algunos pacientes en coma no puedan responder, su corteza cerebral conserva cierto grado de percepción a estímulos sonoros externos. Por eso siempre recomendamos a los familiares que hablen mucho con ellos. ¿Y cierto grado? ¿Es cuánto? Depende de cada caso. Algunos oyen fragmentos borrosos, otros. ¿Es posible que lo oigan todo, cada palabra, incluyendo canciones e improperios? El doctor dudó un instante. En teoría, no se descarta. Giré lentamente la cabeza hacia la cama. Sofía me sonreía. Una sonrisa comedida, contenida. Pero yo la leí bien. Has perdido, Javier. Las noticias se difundieron más rápido de lo que imaginaba. La noticia del despertar de Sofía corrió por toda la familia Sánchez en 2 horas. El primero en llegar fue el mayordomo Alfonso,
un hombre de 60 y tantos, que llegó sin aliento, se sujetó de la rodilla en la puerta de la habitación durante medio minuto antes de entrar. Al ver a Sofía sentada en la cama, el viejo rompió a llorar como una Magdalena y le agarró las manos sin soltarlas. Señorita, señorita, por fin se ha despertado. Sofía le dio unas palmaditas en el dorso de la mano. Alfonso, no pasa nada. La segunda en llegar fue la abogada personal de Sofía, Teresa Somoza. Una mujer de poco más de 30 años, con un aura de 2,80 metros, con traje negro y tacones, entró haciendo clac clac clac. Miró a Sofía, me miró a mí, no dijo nada, apretó los labios en una línea recta. La conocía. Habíamos tratado antes. Cada vez que nos veíamos, ella me miraba como si fuera una hormiga, no por desprecio, sino porque ni siquiera me consideraba de la misma especie. La tercera en llegar fue el tío segundo de Sofía, Andrés Sánchez, y su esposa, Minerva. Cuando abrieron la puerta, yo estaba agachado poniendo las zapatillas a Sofía. Levanté la vista y mi corazón dio un vuelco. Andrés rondaba los 50, bien conservado, el pelo impecable, con un abrigo de cachemir gris. Su expresión era compleja, algo así como sorpresa mezclada con otras cosas que formaban una papilla de color indefinible. Minerva estaba a su lado. La sonrisa parecía pegada con grapas. Sofía, has despertado. Minerva fue la primera en precipitarse, agarró la mano de Sofía y las lágrimas le brotaron al instante, a chorros. Qué bien, no sabes lo preocupados que estábamos. Yo seguía allí, con las manos en los bolsillos. Me contuve, no dije nada, porque recordaba algo. La última vez que Minerva vino a esta habitación, en noviembre del año pasado, dijo una frase junto a la cama de Sofía. Literalmente, así, tan solo tumbada, tampoco es plan. ¿Por qué no se lo planteamos al abuelo? Reducir el tratamiento de mantenimiento, tanto gasto para nada. En ese momento creyó que nadie la oía, pero yo la oí. Estaba en la puerta, con un vaso de agua caliente en la mano. No entré, esperé a que se fuera, y luego coloqué el vaso en la mesilla de Sofía. Ahora, mientras veía a Minerva secarse los ojos, me preguntaba, Sofía, ¿tú también lo oíste entonces? Miré a escondidas a Sofía. Su expresión no había cambiado nada. Dejaba que Minerva le sostuviera la mano, pero su otra mano, la que estaba debajo de la manta, tenía las uñas clavadas en la palma. Capítulo 3. Andrés y Minerva se quedaron 40 minutos en la habitación. En esos 40 minutos, Minerva aportó unos 300 centímetros cúbicos de lágrimas y un espectáculo completo de familia desconsolada por la larga enfermedad. Andrés, por su parte, interpretó el papel del tío sereno, dio palmaditas en la mano de Sofía y dijo, no te preocupes por la empresa, el tío la cuida por ti. Traducido al cristiano, sigues siendo una enferma, no metas las manos. Yo estaba apoyado en la ventana, mirando el móvil, fingiendo no prestar atención, pero con el rabillo del ojo no perdía detalle de Sofía. Ella estaba recostada en la almohada, con el rostro tranquilo, incluso con una ligera curva en los labios, como una espectadora que ve una obra cuyo final ya conoce. Tío Andrés, habló Sofía, con la voz aún ronca tras el despertar. ¿Cómo está la empresa estos días? Bien, no te preocupes. Me gustaría ver los resultados del último trimestre. La expresión de Andrés se congeló una fracción de segundo. Acabas de despertar, tu salud es lo primero. He pasado un año tumbada, mi cerebro está aburrido, sonrió. Dame algo que hacer. Andrés miró a Minerva. Ella, sin inmutarse, le tiró de la chaqueta con disimulo. De acuerdo. Luego le digo a la abogada Teresa que te los envíe. Bien. Andrés se quedó un rato más, luego se levantó para despedirse. Minerva fue la última en salir. Al pasar a mi lado, se detuvo y bajó la voz. Javier, ¿a qué tu contrato está a punto de terminar? Sonreí. Sí, Minerva. Ahora que ella ha despertado, lo del contrato habrá que volver a negociarlo. Me dio una palmada en el hombro, con una fuerza ni mucha ni poca, como quien palmea un producto a punto de caducar. La puerta se cerró. La habitación quedó en silencio. Volví la cabeza y me encontré con la mirada de Sofía. Estaba ladeando la cabeza, mirándome, y golpeó 2 veces la manta con el índice. ¿Qué te ha dicho? Nada. Volví a sentarme en la silla. Preguntaba por mi contrato. ¿Preguntar? Sofía arqueó una ceja. La vez que vino en noviembre, ¿qué fue lo que dijo exactamente? Ah, sí, tanto gasto para nada. Me enderecé en la silla. ¿Tú? Ya te dije que lo oí todo. Mi espalda se pegó al respaldo de la silla, como empujada por una fuerza invisible. Sofía no me miró. Volvió la cara hacia la ventana. La luz del sol de marzo entraba por el cristal y proyectaba una sombra cálida en su perfil. 9 veces. Ah, Minerva ha venido 9 veces.
4 de ellas con ramos de flores comprados en la floristería de la entrada del hospital a 28 euros el ramo, de las más baratas. Las otras 5 ni siquiera trajo flores. En 6 de esas 9 veces, preguntó a los médicos sobre la viabilidad de reducir el tratamiento de mantenimiento. En 2 ocasiones, contactó en privado con los antiguos colaboradores de mi abuelo, insinuando que yo no iba a despertar y que había que reordenar las acciones con antelación. Giró la cabeza hacia mí, con la mirada plana. ¿Quieres adivinar cuántas veces vino tío Andrés? Abrí la boca. 12 veces. 7 de ellas para consultar con mi médico de cabecera. Pero no consultaba sobre mi tratamiento sino sobre las condiciones para cambiar el beneficiario de mi fideicomiso. Me quedé callado. ¿Por qué te pones tan nervioso? Se rió de repente. Si no hablo de ti. Eso me puso aún más nervioso, porque su tono dejaba claro, lo tuyo lo apartamos para otra cuenta. Tragué saliva con dificultad e intenté cambiar de tema. Ya que lo oíste todo, ¿qué piensas hacer ahora? Por lo de tu tío, sin prisa. Se recostó de nuevo en la almohada y cerró los ojos. Primero, recuperar la salud. Han estado dando guerra 1 año, no les faltan unos días. Hizo una pausa, abrió los ojos y me miró. En cambio, lo tuyo hay que aclararlo primero. ¿Lo mío? El contrato. Me dio un vuelco el corazón. Quedan 29 días, dijo. ¿No es lo que llevas 1 año contando? Bueno, eso. 50 millones. Un dormitorio, potos, proyector, jugar hasta las 3 de la madrugada, repitió sin omitir una sola palabra. Planificación muy detallada. Desearía que se abriera una grieta en el suelo para tragarme. Llevo unos días pensando. Sus ojos se entrecerraron, como una pantera dormitando, si cambiar algunas cláusulas antes de que termine el contrato. Mi corazón dio un salto y se quedó colgado. ¿Cambiar? ¿Qué cambiar? La cláusula original decía, cuidar de la esposa durante 5 años, a cambio de una compensación de 50 millones de euros. Pero el objeto de tu cuidado ya ha despertado. Una mujer adulta en pleno uso de sus facultades no necesita que la cuide su marido. Siguiendo la lógica del contrato, tu trabajo ya está cumplido. Parpadeé. ¿Y eso significa? ¿Puedo rescindir el contrato ahora mismo y liquidártelo anticipadamente? Mi corazón pegó un brinco enorme. ¿Cobrar antes de tiempo? Eso si su voz ni acelerada ni pausada, si se rescinde anticipadamente, según la cláusula de penalización, la indemnización se reduce. ¿A cuánto? 30%. ¿15 millones? ¿Te parece poco? 15 millones. La verdad, tampoco estaba mal. Dudé un segundo. Otra opción, añadió. Puedes optar por cumplir el contrato. Acompañarme los próximos 29 días. ¿Acompañarte? Sí. No a una planta. A una persona despierta. Su mirada estaba clavada en mi cara. Elige. Minue se movió arriba y abajo. 15 millones, ahora mismo, y me voy. O 50 millones, quedarme 29 días más. Pero esos 29 días no trataría con una planta que no oye ni habla, sino con una Sofía que recuerda todas y cada una de las tonterías que he dicho en todo el año. Las palmas de las manos empezaron a sudarme. Yo, sin prisa, volvió a cerrar los ojos. Dame la respuesta mañana. Su respiración se fue volviendo gradualmente pausada. Su cuerpo, recién despertado, aún estaba demasiado débil. Hablar tanto había llevado su energía al límite. Me quedé sentado en la silla, viéndola dormirse poco a poco. Las pestañas se posaron suavemente, los labios ligeramente entreabiertos, la respiración rozando la manta. La miré fijamente durante un buen rato. Luego saqué el teléfono y le envié un mensaje a Raúl. Mi mujer se ha despertado. A los 3 segundos, llegó la respuesta. Qué bien, enhorabuena, ya te queda poco para cobrar y largarte. Dice que ha oído todo lo que le he dicho este año. Esta vez la respuesta tardó 10 segundos. Amigo, ¿has comprado ya los billetes? Tengo un conocido en Birmania. Capítulo 4. Los 3 días siguientes tomé una decisión muy racional, muy sensata, muy meditada. Elegí quedarme, no por la diferencia entre 50 y 15 millones. Bueno, sí, principalmente por eso. 35 millones, colega. 35 millones dan para 20 años tumbado en Sanya. Eso sí, con el coste de tener que vérselas a diario con una Sofía que sabe todos mis trapos sucios. Pero mi cara dura, la de Javier López, nunca me ha fallado. Javier, presente. ¿Qué día es hoy? Quedan 26 días. No estaba sentada en la cama, con el portátil en las piernas, sin levantar la cabeza. Hoy es mi revisión médica. Trae la silla de ruedas. Obedientemente llevé la silla hasta la cama, me agaché a bloquear las ruedas. Sube. Ella se apoyó en el borde de la cama y fue moviéndose poco a poco. Sus piernas aún no habían recuperado del todo la fuerza. Podía mantenerse de pie, pero andar distancias largas no. Me acerqué a ayudarla. En el momento en que mi mano tocó su cintura, ella se detuvo un instante. Yo también.
Ese gesto lo había hecho innumerables veces cuando era una planta, todos los días la levantaba para limpiarla, darle la vuelta en la cama, cambiarla de ropa. Entonces era una muñeca inerte, la movía de un lado a otro sin ninguna carga mental, pero ahora estaba despierta, y me miraba. Mi mano quedó suspendida medio segundo sobre su costado, y al final la posé. No le des vueltas, fingí despreocupación, pura asistencia física. No dijo nada, pero juro que la comisura de sus labios se torció. La revisión era en la segunda planta. La metí en el ascensor. En el ascensor había 2 enfermeras. Una me reconoció y se le iluminó la cara. Señor López, nos hemos enterado de que la señora de la habitación 307 hectáreas despertado. Sí, sonreí. Un milagro. Tú le hablabas todos los días, le dabas masajes, la limpiabas un año entero sin fallar un día. El doctor López de Tena dice que eres más cuidadoso que nuestro personal. Al final el esfuerzo tiene su recompensa. No es para tanto. Oye, intervino la otra enfermera. Señor López, ¿no decías antes que cuando despertara tu señora? Accioné bruscamente el freno de la silla de ruedas, produciendo un chirriante grrr. No he dicho nada de eso, sonrisa rígida. Seguro que lo recuerda mal. La enfermera se quedó con cara de confusión. Bajé la vista. Me encontré con Sofía, que había levantado la cara hacia mí desde la silla. Su expresión decía, cuéntame, ¿qué les dijiste? Nada, cosas del trabajo, puro ámbito profesional. Volvió a mirar hacia adelante, no insistió, pero su oreja se movió. No sé si alguien tiene esa capacidad, pero en ese momento, juraría que se le levantó la oreja. Los resultados de la revisión sorprendieron a todo el mundo. El doctor López de Tena pasó 5 minutos mirando las radiografías de un lado a otro, se quitó las gafas, las limpió, se las volvió a poner, y otros 5 minutos más. Increíble, colocó las radiografías en el negatoscopio, señalando la imagen de la corteza cerebral. La recuperación funcional del área cerebral es excelente. Área de lenguaje, área motora, área de memoria. La tasa de reparación del daño supera el 95%. ¿Qué significa eso?, pregunté. Que su cerebro está casi completamente restablecido. No tendrá daños significativos en capacidad de pensamiento, juicio o memoria. No sabía si alegrarme o asustarme, porque sin daños en la memoria, para mí eso sonaba más a sentencia de muerte. Terminó la revisión, la llevé de vuelta a la habitación. Nada más entrar, ya estaba allí Teresa Somoza. Traje negro, tacones, un maletín en la mano y una expresión que decía, vengo a hacer lo mío, no estorbes. Señora Sánchez, aquí tiene los resultados del último trimestre, la estructura accionarial actual y el último acta del Consejo de Administración. Le entregó la carpeta a Sofía, me echó un vistazo con un mensaje muy claro, ya te puedes ir. Estaba a punto de esfumarme con discreción cuando Sofía habló. Quédate. Teresa se quedó de piedra. Yo también. Él también tiene que ver estos documentos. Sofía cogió la carpeta y abrió la primera página. Teresa pareció querer decir algo, pero finalmente solo dijo, señora Sánchez, él es solo. Sé lo que es. Sofía no levantó la cabeza, pero estos próximos 26 días, es la única persona en quien puedo confiar. Aquello dejó a Teresa muda, y a mí me dejó atónito. Cuando Teresa se fue, Sofía me tendió la carpeta. Léelo y dame tu opinión. Yo no entiendo de gestión empresarial. El agosto pasado, en esta misma habitación, me leíste entero el libro Manual de Valoración de Empresas y Fusiones. Llegaste al capítulo 3 y dijiste, este acuerdo de cláusulas de compensación tiene una laguna, si fuera yo, la atacaría por la séptima. Mi mano tembló. Tu análisis en aquel momento era correcto. Levantó la cabeza. Su expresión se había vuelto seria. Escuché 4 meses de clases del MBA desde esta cama gracias a ti. El material lo imprimiste tú mismo de internet, creyendo que le dabas clases de hipnosis a una planta. Pero me enseñaste cosas. Me quedé clavado en el sitio. También me enseñaste otras cosas. Claro, su tono se suavizó. Por ejemplo, que cada vez que te quedabas dormido leyendo, babeabas sobre mi mano. Vale, ya leo los documentos, ya los leo. Le arrebaté la carpeta y me hundí en ella, pero me temblaban las manos. No por vergüenza, porque ella se había tomado en serio esas tonterías que yo decía para pasar el rato. La carpeta era muy gruesa, con mucha información. Yo no había estudiado finanzas, pero durante el año de su cuidado, para matar el tiempo, había aprendido bastante por mi cuenta. Ley de sociedades, estados financieros, estructura accionarial, procedimientos de fusiones. Al principio fue por aburrimiento, luego se me fue pegando. Tardé 2 horas en leer todos los documentos. Luego le dije 3 cosas. Primera, Andrés, con el pretexto de administrar en su nombre, se había transferido la autoridad de aprobación financiera de 3 filiales de Sofía. Segunda,
Había una transacción vinculada por valor de 230 millones de euros que resultaba altamente sospechosa. El dinero había ido del Grupo Sánchez a una empresa pantalla llamada Inversiones Ruijua, cuyo beneficiario real era el hermano de Minerva, Sergio. Tercera, la prima de Sofía, la pequeña Clara que normalmente solo publicaba selfies y fotos de té con leche, había conseguido hacerse con el puesto de directora del departamento de marca del grupo. Una chica de 23 años, recién licenciada, llevando menos de 2 años trabajando, que ocupara la dirección de marca si alguien no la estaba empujando desde atrás, no me lo creía ni yo. Le expuse el análisis punto por punto. Sofía estaba recostada en la almohada, con los dedos entrelazados sobre el vientre, en silencio, escuchándome sin interrumpir. Cuando terminé, hubo unos 10 segundos de silencio. Javier, sí, eres muy inteligente, gracias. Desperdiciado en los videojuegos. Una pena. Cogió el portátil y empezó a teclear a toda velocidad. Pasado mañana hay junta de accionistas. Voy a asistir. Acabas de despertar. Dile a Teresa que prepare el documento de asistencia. Además dejó de teclear y me miró. ¿Vas a venir tú también? Yo. ¿A hacer qué? Mi marido, que me acompañe a una reunión. Muy razonable, ¿no? Soy el marido de contrato. Contrato o no, eres mi marido. Y además se le curvó la comisura. Quedan 26 días. El salario, de estos 26 días, ¿no querrás cobrarlo sin trabajar? No supe qué responder. Alquila un traje decente. Que no lo compres los trajes que has comprado, ya los he visto. El gusto para qué comentar. ¿Hasta la ropa que llevo me controlas? Una vez viniste a hacerme el masaje con una camiseta que ponía soy el tío más guapo. Esa me la regaló Raúl, pero la llevabas puesta tú. Voy a alquilar el maldito traje. Capítulo 5. La junta de accionistas se celebró en la planta 32 del edificio central del Grupo Sánchez. Yo nunca había estado allí. En sentido estricto, durante los 5 años de matrimonio contractual, mi relación con el Grupo Sánchez se limitó a recibir una mensualidad por asignación de cuidados familiares en mi cuenta bancaria, cantidad fija, ni más ni menos. Mi identidad en la familia Sánchez estaba muy clara, un instrumento, un hombre normal contratado como marido de fachada. Por eso, cuando entré empujando la silla de ruedas de Sofía por la puerta de la sala de juntas, las expresiones de casi todos merecían ser grabadas en cámara superlenta. El primero en reaccionar fue el secretario de Andrés, un hombre de mediana edad con gafas de metal dorado. Saltó de su silla, por su rostro pasó una cascada de emociones: sorpresa, pánico, cálculo, y luego esbozó una sonrisa. Sofía, ¿cómo has venido? Acabas de recuperarte. Se avisó, se envió el documento de asistencia. La voz de Sofía era tan plana como si hablara del tiempo. Por procedimiento, entré con la silla. La sala era grande, una mesa alargada de caoba, con una docena de personas sentadas a ambos lados. Andrés ocupaba el asiento principal. Bueno, el asiento principal de Sofía. Llevaba 1 año como apoderado y se había acostumbrado. Cuando vio entrar a Sofía, se levantó. Sofía, tu salud. Tío Andrés le interrumpió suavemente. Hazme un hueco. Silencio de 3 segundos. Andrés se levantó del asiento principal y se apartó a un lado. Empujé la silla hacia adelante y puse el freno. Sofía ocupó su asiento. En toda la sala se oía el zumbido del aire acondicionado. Señoras y señores, Sofía recorrió con la mirada a todos los presentes. He vuelto. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Todos intercambiaban miradas. ¿Esa mirada de qué está pasando aquí? Sobre la situación de la apoderación durante el último año, ya he leído los informes financieros y las actas del consejo. Abrió la carpeta que tenía delante. Tengo algunas preguntas que hacerle al tío Andrés en persona. La expresión de Andrés estaba perfectamente controlada. Asintió con la cabeza, mostrándose dispuesto a responder. Primera pregunta. En el tercer trimestre del año pasado, el grupo transfirió 230 millones de euros a Inversiones Ruijua para un fondo estratégico de inversión. Sofía levantó la cabeza. El beneficiario real de esa empresa es Sergio, hermano de Minerva. ¿Quién aprobó esa inversión? El párpado de Andrés dio un pequeño salto. Eso fue una colaboración empresarial normal. ¿El procedimiento de aprobación? Silencio. ¿El registro de votación del consejo? Silencio. He revisado todas las actas del consejo del último año. Sofía cerró la carpeta y dio 2 golpecitos con los dedos sobre la mesa. No he encontrado ningún registro de votación sobre esa inversión. Es decir, la transferencia de 230 millones de euros eludió al consejo. La temperatura en la sala bajó 5 grados. Yo estaba detrás de Sofía, con las manos cruzadas en la espalda, con cara de seriedad. Por dentro, aunque estos datos los había procesado yo, ver cómo ella los usaba, en fin, molaba bastante. El rostro de Andrés se ensombreció.
Sofía, acabas de despertar y ya estás auditando cuentas. ¿No te parece un poco? Segunda pregunta. Sofía no le dejó terminar. El nombramiento del director del departamento de marca. Clara, 23 años, menos de 2 años en la empresa, asciende directamente a directora. Este nombramiento sacó otro documento, tampoco pasó por la aprobación del comité de personal. El tío Andrés lo firmó directamente. En un rincón, Clara, que había estado mirando su móvil sin levantar cabeza, alzó de repente la vista. Su rostro palideció un instante. Clara Sofía giró la cabeza hacia ella, con una sonrisa amable. ¿Cuánto tiempo? Clara movió los labios y esbozó una sonrisa forzada. Hermana, qué bien que te hayas despertado. Yo he despertado y tu puesto de directora igual ya no está tan seguro. La sonrisa de Clara se quedó congelada. Empezaron a oírse murmullos en la sala. Andrés se puso en pie, con las manos apoyadas en la mesa. Sofía, acabas de despertar, puede que no conozcas bien la situación de la empresa. La conozco muy bien. La voz de Sofía no era alta, pero sus palabras se clavaron como chinchetas en la mesa. He visto como alguien, aprovechando mi ventana de tiempo inconsciente, ha metido la mano en los activos centrales del grupo. He visto como alguien quería que se me redujera el tratamiento de mantenimiento, para que esa ventana de tiempo se hiciera permanente. He visto como alguien incluso ha contactado con abogados para estudiar cómo cambiar legalmente al beneficiario de mi fideicomiso. Todas estas cosas su mirada recorrió toda la mesa y se posó en el rostro de Andrés. Tío Andrés, ¿quieres que vayamos una por una? Los nudillos de Andrés se blanquearon de apretarlos. El silencio se prolongó un buen rato. Finalmente, quien lo rompió fue Teresa Somoza. Abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Señores del Consejo, esta es la solicitud de reincorporación de la señora Sánchez y su evaluación médica. El doctor López de Tena certifica que la señora Sánchez está en plenas facultades. Según el artículo 17 de los Estatutos Sociales, la apoderación queda rescindida con efecto inmediato. Los documentos circularon por la mesa. Nadie planteó objeciones, porque nadie se atrevió. Cuando terminó la reunión, empujé la silla de Sofías hacia la salida. El pasillo era muy largo, con luces que se reflejaban en el suelo de mármol, proyectando una luz blanca y fría. Actuaste bien, dijo ella de repente. No hice nada, solo me quedé detrás. Te mantuviste muy recto. ¿Eso también merece un cumplido? Sí, hizo una pausa. Al menos no llevabas la camiseta de soy el tío más guapo. ¿Puedes olvidarte de eso? No puedo. Su voz tenía un ligero deje de risa. Javier. Sí, gracias. Mi paso se detuvo un instante. Los análisis de datos, dijo ella. Los 230 millones de la operación vinculada, el nombramiento de Clara, los intentos de cambiar el beneficiario del fideicomiso. Pasaste la noche entera procesándolos. ¿Cómo sabes que fue toda la noche? Esta mañana tenías ojeras. Y has bostezado 3 veces, antes de entrar a la sala de juntas, mientras esperabas el ascensor, y hace un momento. ¿Cuentas hasta eso? Un año tumbada, he mejorado mucho mi capacidad de observación. Seguí empujando la silla. Al cabo de unos pasos, volvió a hablar. Lo de los 50 millones. Dime, no está mal. No dije nada. Capítulo 6. Al volver al hospital, pensé que podría descansar unos días. Me equivoqué. La reacción de Andrés llegó más rápido de lo que esperaba. Al mediodía siguiente, yo estaba agachado en el suelo de la habitación fregando, yo, un yerno de familia rica en teoría, fregando el suelo de un hospital, cuando sonó mi móvil. Un número desconocido. Lo cogí. Al otro lado, la voz de un hombre de mediana edad, que se presentó como el abogado Chen, del departamento jurídico del Grupo Sánchez. Señor López, hay un asunto que necesito confirmar con usted. Dígame. Sobre su contrato de matrimonio con la señora Sofía Sánchez, hemos notado una cláusula adicional que dice, si la parte B, es decir, usted, durante el periodo contractual incurre en alguna conducta que dañe la reputación o los intereses de la parte A, ésta tendrá derecho a rescindir unilateralmente el contrato y a quedar exenta de la obligación de compensación. Mi mano, que sostenía la fregona, se detuvo. Y, hemos recibido ciertos documentos de denuncia. Se señala que usted ha tenido varias conductas inapropiadas durante el periodo contractual. Por ejemplo, el septiembre pasado, tuvo un contacto excesivamente íntimo con una mujer en un bar cercano al hospital. Era mi madre. ¿Qué? Mi madre vino el septiembre pasado desde mi ciudad natal a visitarme. La invité a un zumo. Mi madre tiene 56 años, mide 1,58 m, es un poco rellenita. Si eso le parece contacto excesivamente íntimo, puedo enviarle por fax el libro de familia. Silencio de unos segundos al otro lado. También se denuncia que usted ha hecho comentarios inapropiados en la habitación del hospital. ¿Qué ley prohíbe hablar en una habitación?
si esos comentarios le han causado un daño psicológico a la señora Sánchez. Ella estaba en coma, pero ahora ha despertado. Si ella misma presenta la queja. Ella misma está sentada a mi lado. Levanté la cabeza y miré a Sofía, que estaba en la cama, con una oreja tiesa, escuchando. ¿Quiere que le pregunte directamente? La voz del otro lado se quedó totalmente en blanco. Le pasé el teléfono a Sofía. Es para ti. Lo cogió, escuchó unos segundos y luego habló. Señor Chen, el departamento jurídico depende del grupo, y el grupo ahora depende de mí. ¿El material de denuncia que dice tener quién le ha pedido que haga esta llamada? ¿O tengo que enseñarle yo cómo actuar? La voz al otro lado se convirtió en un zumbido de mosquito. Ese material de denuncia, antes de las 3 de la tarde, en mi correo electrónico. Quiero ver quién tiene tanto tiempo libre. Colgó y me devolvió el móvil. Siéntate bien. Están buscándote las cosquillas. A ti. Frunció ligeramente el ceño. Quieren abrir una brecha por tu lado, demostrar que este matrimonio tiene vicios, y así cuestionar mi identidad. Si se demuestra que el marido de alquiler ha tenido una conducta inapropiada, mi capacidad de juicio como cónyuge también quedaría en entredicho. Procesé mentalmente sus palabras. O sea que ellos, para atacarte a ti, van a por mí. Exacto. Entonces yo, tranquilo, se recostó de nuevo en la almohada. Yo tengo tus puntos débiles mucho más claros que ellos. Esa frase no me tranquiliza en absoluto, pues debería. A las 2 de la tarde llegó el material de denuncia. Lo revisamos juntos. El material estaba bien elaborado, fotos, cronología, supuestos testimonios, todo muy completo, pero con lagunas muy evidentes. Esta foto, señalé una, dice que en octubre del año pasado entré en un hotel con una mujer de identidad desconocida, y ambos accedimos a una habitación. Esa mujer es la novia de Raúl. Ese día Raúl iba a pedirle matrimonio por sorpresa y me pidió que le ayudara a arreglar la habitación del hotel. Su novia llegó antes de tiempo y se encontró conmigo. ¿Pruebas? El estado de Raúl en el momento. Publicó el video de la pedida con el texto. Dijo que sí. Gracias a mi hermano Javier por ayudarme a decorar la habitación. Aunque se nos pincharon 3 globos, el amor no se pinchó. A Sofía se le torció la comisaría de los labios. Y este otro. Pasé a la página siguiente. Dice que mi actitud fue hostil con el personal de enfermería. Sí, es cierto, discutí con una enfermera en prácticas. Porque le pinchó 3 veces para ponerle la vía y no acertó, y le dejó el dorso de la mano morado. No la pegué, solo le dije, si no aciertas a la 4ª, te denuncio. Cuando terminé de revisar todo el material, vi que no había ni una sola acusación que se sostuviera. ¿Quién ha hecho este material? Sofía cerró la carpeta. No te conoce. ¿Eso es bueno? Eso significa que todavía te consideran un instrumento insignificante. Golpeó 2 veces con la yema de los dedos en la portada de la carpeta. Ese es su mayor error de cálculo. La miré, sin saber qué decir. Javier, sus ojos eran planos, pero debajo bullía algo. Durante el año que he estado en coma, han venido muchas personas a esta habitación. Lo sé. Unos a actuar, otros a tantear, otros a especular, otros a ver el espectáculo. Sí, el que vino todos los días fuiste solo tú. Mis dedos se tensaron inconscientemente sobre la costura del pantalón. No es por sentimentalismo. Su voz era muy suave, pero muy clara. Es porque llevo un año mirando, y he visto bien quién es quién. Tú hablabas de cuenta atrás, 50 millones, piso de un dormitorio, pero nunca faltaste un solo día. Era lo que exigía el contrato. El contrato no te exigía venir a medianoche. El contrato no te exigía aprender masajes. El contrato tampoco te exigía. Hizo una pausa. Venir borracho a esta habitación y decir tonterías. Mi respiración se cortó. ¿Aquello también lo oíste? No respondió, pero la punta de sus orejas se tiñó de un tono rosado muy tenue. Ninguno de los dos volvió a hablar. La habitación se quedó en silencio durante mucho tiempo. 7. Clara dio su golpe, más rápido y más sucio que su padre. A la mañana siguiente del 4.º día, fui al hospital como siempre. Abrí la puerta y vi a Sofía sentada en la cama, con el rostro amoratado. En la pantalla de su móvil aparecía un titular en Twitter. Almohadilla: la heredera del grupo Sánchez sufre maltratos de su mientras estaba en coma. Almohadilla. Pinché en el enlace. Era un artículo largo, escrito con una prosa muy sentimental. Venía a decir, durante el coma de Sofía Sánchez, su marido por contrato no solo no la cuidó, sino que profirió repetidamente insultos en la habitación, tuvo una actitud hostil con el personal sanitario, dispuso de los objetos personales de la paciente y se le sospechaba incluso de maltrato por abandono emocional. El artículo iba acompañado de las supuestas fotos y capturas de pantalla, junto con declaraciones de una enfermera anónima. Los comentarios estaban ya ardiendo.
Este impresentable, ¿así se merece ser marido? Es lo que tienen los ricos, se compran a un don nadie y luego éste las maltrata. Que el grupo Sánchez de la cara ahora. Las palmas de mis manos estaban heladas. Esto es cosa de Clara, dijo Sofía en voz baja. ¿Cómo lo sabes? El estilo del artículo es idéntico a las columnas que escribía en el periódico universitario. Estudió periodismo. La manipulación de la opinión pública es su especialidad. Sofía dejó el móvil a un lado y cerró los ojos un momento. ¿Quiere ponerme entre la espada y la pared, o te defiendo a ti y me enfrento a la opinión pública, gastando energía y perdiendo credibilidad, o te abandono y me distancio de ti, perdiendo así al testigo clave en el consejo? Yo seguía de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Afuera se veía el aparcamiento del hospital. El sol de marzo golpeaba los techos de los coches y producía destellos cegadores. ¿Qué eliges?, pregunté. Hubo un silencio. ¿Tú qué crees? Me di la vuelta. Sofía me miraba. No había titubeo en sus ojos. Tú eres mi gente, dijo. Quien te toque a ti le tiro la mesa por la cabeza. Aquella frase me impactó en el pecho. No mires más, me tendió el móvil. Llama a Teresa. En 30 minutos quiero una estrategia de respuesta completa. La eficacia de Teresa era asombrosa. En 20 minutos, su plan estaba en el correo de Sofía. La estrategia era muy sencilla, aplastar los rumores con hechos. Sofía no emitió un comunicado de desmentido, ni una carta de abogados, ni pidió eliminar los mensajes. Optó por la vía más simple y directa, hacer públicos los vídeos de vigilancia. La habitación 307 tenía vigilancia las 24 horas. Estaba incluida en las habitaciones VIP, y la familia había firmado el consentimiento informado. Las cámaras habían grabado todos los días del último año. Teresa seleccionó 37 fragmentos clave. Fragmento 1. Javier llega a casa a las 2 de la madrugada, con zapatillas y pijama, porque el hospital había llamado avisando de que a Sofía le había subido la fiebre. Se queda junto a la cama toda la noche, sujetándole la mano hasta que al amanecer la temperatura vuelve a la normalidad. Fragmento 2. Javier discute con la enfermera en prácticas. La razón, la enfermera le ha pinchado 3 veces la vía sin acertar, y después de la discusión, él coge el mismo algodón y yodo y le limpia los moratones de la mano. Fragmento 3. Javier aprende masajes. Sigue el video tutorial en el móvil y practica una y otra vez en las piernas de Sofía. La primera vez usa demasiada fuerza, luego prueba en sus propias piernas y le duele tanto que pone una mueca de dolor. Y vuelve a empezar. Fragmento 4. Javier le lee a Sofía. Desde manual de valoración de empresas y fusiones, hasta novelitas de kiosco, desde noticias financieras hasta revistas del corazón. A veces se queda dormido en mitad de la lectura, con la cabeza apoyada en la barandilla de la cama y un hilillo de baba en la comisura. Y otro fragmento. Fragmento 37. Javier llega de madrugada, ha bebido. Se sienta en el borde de la cama. Su voz es muy baja, casi se mezcla con el pitido del monitor. Sofía, ¿por qué no te despiertas? Da bastante soledad. Teresa le preguntó a Sofía si quería incluir este fragmento. Sofía guardó silencio un largo rato. Al final dijo, sí, y me miró. Abrí la boca. Ese fragmento, lo verá todo el mundo. Lo sé, pero, ¿te arrepientes de haber dicho esas palabras? Tragué saliva. Al final, negué con la cabeza. Los 37 fragmentos se publicaron a las 3 de la tarde. Teresa eligió las mayores plataformas de redes sociales. Sin ningún texto explicativo, solo un titular. Esta es la verdad. El impacto fue nuclear. En 2 horas, la sección de comentarios del artículo difamatorio original había dado un vuelco absoluto. Hostia, qué equivocado estaba. Este tío la ha cuidado de verdad. Las 2 de la madrugada, en zapatillas, al hospital, eso no es un instrumento, es un tío con cojones. El fragmento 37 me ha hecho llorar. ¿Y a vosotros? ¿Quién escribió el artículo difamatorio? Que de la cara y no le pego, bueno, un poco sí. El hashtag almohadilla el mejor marido del paciente vegetativa se puso primero en tendencia. El hashtag almohadilla Javier a las 2 de la madrugada en zapatillas se puso cuarto. El hashtag almohadilla fragmento 37 se puso séptimo. Yo estaba sentado en la habitación mirando el móvil, leyendo una avalancha de comentarios. Tenía las orejas ardiendo. ¿Contento? Sofía bebía agua de su vaso, con tono indiferente. ¿No podías haber omitido el fragmento 37? ¿Por qué? Eso da bastante vergüenza. ¿Por qué iba a dar vergüenza? Un tío grande como yo, emborrachándome y yendo a la cama de mi mujer para decirle que da bastante soledad, ¿eso qué sentido tiene? Sofía dejó el vaso y me miró. Mucho sentido. Su voz era muy suave. No contesté, pero vi cómo con el dedo dibujaba círculos en la pared del vaso una y otra vez. Esa noche, Teresa envió un mensaje. La cuenta de Twitter de Clara había sido suspendida.
No por la plataforma, fue Andrés quien la obligó a borrarlo todo. El fuego había llegado a su propia casa. Andrés se vio forzado a amputar. Pero aquello no era más que el principio. Capítulo 8. Tras la derrota de la campaña de opinión pública de Clara, Andrés se estuvo 3 días callado. Pensé que estaba preparando un gran golpe. Acerté. Al 7º día, cuando quedaban 23 para el final del contrato, un sobre llegó al hospital por mensajería. Era una copia del informe de investigación del accidente de tráfico de Sofía del año anterior. Yo ya había visto la versión pública. El informe concluía que la lluvia hizo la carretera resbaladiza, el conductor perdió el control del vehículo. Pero en esta copia alguien había señalado en rojo 2 detalles. Primero, el sistema de frenos del coche de Sofía presentaba un desgaste anormal en el momento del accidente. Segundo, 3 días antes del accidente, el coche de Sofía había entrado en un taller llamado Reparaciones Jontón para una revisión. Miré aquellos 2 círculos rojos y se me pusieron los pelos de punta. ¿Quién ha mandado esto? Sofía le dio la vuelta al sobre. No tenía remitente. No lo sé. ¿Anónimo? Sí. Pero no hay mucha gente que pueda acceder al informe original de la investigación. Se quedó mirando el informe durante mucho rato. Reparaciones Jontón lo leyó en voz alta. Búscame ese taller. Tardé toda una tarde en investigarlo. Reparaciones Jontón era un pequeño taller de reparación de coches en la zona industrial de las afueras del este. Había abierto 2 años atrás y había cerrado en diciembre del año anterior. Según el registro mercantil, el representante legal se llamaba Wei Zhao. Este nombre no aparecía en los archivos del Grupo Sánchez, pero sí en la agenda de Sergio, el hermano de Minerva. Lo encontré. Wei Zhao fue compañero de instituto de Sergio. El informe de Teresa llegó a la mañana siguiente. Sofía estaba sentada en la silla de ruedas, con el informe en la mano. Tenía los nudillos blancos. Me agaché delante de ella y levanté la cara para mirarla. Su expresión era muy tranquila. Demasiado tranquila. Sofía, dime, ¿en qué estás pensando? Se quedó callada unos segundos. Estaba pensando, dijo muy quedo. Aquel día llovía. Recuerdo que el volante de repente se puso muy duro y el freno no respondía. Cuando el coche chocó contra la barrera, lo único que se me pasó por la cabeza fue que todavía no había cumplido mi contrato. Bajó la cabeza y miró sus manos. Luego ya no hubo nada. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba flotando en el techo. Sentí un nudo en el pecho. Si alguien manipuló los frenos, mi voz tembló un poco. Eso no fue un accidente, fue un asesinato. Levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. No había lágrimas en ellos. Solo algo que nunca había visto, un frío extremo, como un lago en invierno, liso y brillante, y bajo la superficie, corrientes insondables. Necesito pruebas. En el informe ponía que el coche ya fue desguazado. Es posible que los registros de reparación de Jontón no estén destruidos. Y las cámaras de seguridad de la zona industrial. La tienda de Zhao está en un polígono, seguro que hay cámaras públicas. Su mente funcionaba con una claridad que me sorprendía. Después de un año tumbada, pensaba más rápido que nadie. También hay una persona, sus dedos dieron 2 golpecitos en el reposabrazos de la silla. Quien envió este informe es anónimo, pero quiere que sepa la verdad. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Dentro de la familia Sánchez, hay quien no va a la par con mi tío. Esa tarde salí a hacer unos recados. Destino, la zona industrial del este, donde estaba la antigua ubicación de Reparaciones Jontón. Cuando llegué, ya se había convertido en una tienda de té con leche. El antiguo taller se había transformado en una barra y una zona de mesas, con las paredes llenas de carteles de colores. Pero al lado de la tienda de té con leche había un estanco. El dueño era un hombre de unos 50 y tantos que llevaba más de 10 años en esa calle. Compré 2 cartones de tabaco y estuve charlando con él media hora. Me contó 3 cosas. Primera, el taller de reparaciones Jontón llevaba abierto menos de 2 años cuando cerró. Se fueron de repente, una noche, vaciaron el local. Segunda, un mes antes de cerrar, alguien fue a ver a Wei Zhao. Llegó en un Mercedes negro, con gafas de sol, y no estuvo más de 10 minutos. Tercera, la matrícula de ese Mercedes la recuerdo. El dueño echó una bocanada de humo. Empezaba por A88. En esta calle solo hay furgonetas de reparto y motocarros. Cuando aparece un Mercedes, todo el mundo lo mira. A88. Investigué esa serie. Era uno de los coches de Andrés. La cadena de pruebas se iba enlazando poco a poco. Esa noche volví al hospital. Se lo conté todo a Sofía. Cuando terminó de escuchar, sus dedos se abrieron y cerraron sobre la manta. No es suficiente, dijo. Faltan pruebas directas. Los registros de Wei Zhao, la relación entre Sergio y Zhao, que el coche de mi tío apareciera allí son pruebas indirectas. Para demostrar un asesinato, necesitamos pruebas directas.
¿Qué tipo de pruebas directas? ¿La declaración de Wei Zhao o la de Sergio? ¿Van a hablar? Cuando una persona teme por su seguridad, habla, su mirada se afiló. La clave es hacerles creer que las consecuencias de no hablar son peores que las de hablar. Levantó la cabeza y me miró. Javier, ¿tienes algo que hacer mañana? Todos los días no tengo nada que hacer. Soy tu marido de contrato, cuidarte es mi trabajo. Ve a buscar a Wei Zhao. ¿Yo? ¿A buscarlo? Eres el más adecuado. No eres de la familia Sánchez, no tienes intereses en juego. Él no se pondrá a la defensiva contigo. ¿Y si se pone violento? Una vez dijiste algo junto a mi cama. ¿Qué dije? Si alguien quisiera hacerte daño, aunque no cobrara los 50 millones, primero le partiría la cara. Eso lo dije de pasada. Tus cosas de pasada. La comisura de sus labios se curvó. Para mí son promesas. Abrí la boca para decir algo, pero no salió nada. Capítulo 9. Wei Zhao vivía en un barrio antiguo de las afueras del oeste. La gente de Teresa solo tardó medio día en localizar su dirección. Desde que cerró el taller, Wei Zhao no había vuelto a trabajar y vivía de un ingreso repentino de 1.500.000 euros ahorrados. Ese dinero, después de pasar por 3 sociedades pantalla, acababa señalando a Inversiones Ruihua, la empresa de Sergio. Llegué a las 10 de la mañana, llamé a la puerta 3 veces. Nadie abrió. A la cuarta, por la rendija de la puerta aparecieron unos ojos inyectados en sangre. ¿Quién? Un repartidor. No he pedido nada. Yo tampoco. Levanté las 2 bolsas de papel que llevaba. Me han sobrado, te traigo la mitad. Wei Zhao dudó 5 segundos y abrió la puerta. Estaba más delgado de lo que imaginaba, con el pelo hecho un desastre, una camiseta descolorida, y en general con aspecto de trapo escurrido. Entré en su salón. Como tal salón, era una habitación de 20 metros cuadrados, la ropa amontonada en el sofá, y en la mesa 3 ceniceros llenos. ¿Quién eres? Se sentó mirándome. Me llamo Javier López. Su expresión no cambió. Igual no me conoces, pero tú reparaste el coche de mi mujer. Su rostro sí cambió, no poco a poco, sino que del amarillo terroso pasó al blanco grisáceo. Se levantó de un salto y retrocedió hasta chocar con la pared. No sé de qué me hablas. Hace un año, un Porsche Cayenne blanco, matrícula BU7813. Hiciste una revisión en tu taller. 3 días después, ese coche se estrelló contra una barrera en una autopista. Mi voz no era alta, pero cada palabra la pronunciaba muy despacio. La conductora se llama Sofía Sánchez. Es mi mujer. Estuvo 3 meses en la UCI, y luego 9 meses en coma vegetativo. Wei Zhao tenía la espalda pegada a la pared, respirando agitado. Despertó hace un mes, añadí. Al oír esto, a Wei Zhao se le doblaron las rodillas. Lo recuerda todo, añadí. Las manos de Wei Zhao empezaron a temblar. ¿Qué quieres de mí? No quiero nada. Me senté en el sofá, abrí la bolsa, saqué 2 sándwiches de carne y 2 vasos de leche de soja. Desayuna. Wei Zhao no se movió. Le di un bocado a mi sándwich y mastiqué despacio. Wei Zhao, ¿sabes qué delito es manipular los frenos de un coche para causar lesiones graves? Se le movió la nuez. Delito de lesiones graves, en su grado máximo, más de 10 años. Si se considera tentativa de asesinato, cadena perpetua. El sándwich estaba muy bueno. Di otro bocado. ¿Crees que 1,5 millones de euros te da para pagar a un abogado? A Wei Zhao se le fueron las piernas por completo, resbaló por la pared y se sentó en el suelo. No lo hice porque quisiera. Lo sé. Me buscaron a mí, me dijeron que solo le hiciera un pequeño trabajo a las pastillas de freno, que no pasaría nada grave, que con que el coche no respondiera bien en día de lluvia bastaba. ¿Quién te buscó? Sergio Min. ¿Sergio te dijo que lo hicieras? Dijo que era cosa de alguien de arriba. No me dijo de quién se trataba, pero el día que ese hombre vino al taller, el Mercedes negro que traía era uno de los vuestros, de la familia Sánchez. Reconozco esa matrícula. Por esta calle no pasan coches tan buenos. Dejé el sándwich y me sequé las manos. ¿Repetirías eso? ¿Todo lo que acabas de decir? Saqué el móvil del bolsillo. Teresa me había instalado una aplicación para grabar. Wei Zhao miró el móvil y se le enrojecieron los ojos. ¿No te da miedo que te tomen represalias? Preguntó. Soy un tipo normal con poco dinero, dije. ¿Qué sacarían tomando represalias contra mí? Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque ella es mi mujer. Al decirlo, yo mismo me quedé descolocado. No incluí la palabra contrato. Wei Zhao me miró un buen rato. Luego se dejó caer en el sofá y empezó a hablar. Habló durante 1 hora y media. Todo. Desde cómo le contactó Sergio, hasta cuánto dinero le dio, hasta que manipuló concretamente, hasta cómo le organizaron el cierre del taller y le dijeron que huyera de la ciudad. Cada detalle. Grabé toda la conversación. Cuando terminó, Wei Zhao parecía desinflado, desplomado en el sofá. ¿Vas a denunciarlo? Sí. ¿Iré a la cárcel? Sí.
Cerró los ojos y exhaló un largo suspiro. Mejor así. Este año he tenido pesadillas todas las noches. Siempre con el coche blanco estrellado contra la barrera. Me puse en pie, cogí el otro sándwich y el vaso de leche de soja y los dejé delante de él. Come y luego piensas en lo demás. Cuando salí de casa de Weizao, llamé a Sofía. Lo tengo. Al otro lado se hizo un silencio de 3 segundos. Vuelve. Su voz temblaba. Solo un poco. Volví al hospital en taxi. Mientras, el paisaje de la calle se precipitaba hacia atrás por la ventanilla. Me recosté en el asiento y miré el archivo de audio en la pantalla del móvil. 1 hora y 32 minutos. Suficiente. Cuando llegué al hospital, le puse la grabación a Sofía. Mientras escuchaba, no dijo ni una palabra. Tenía los dedos entrelazados apoyados en las rodillas, sin moverse. Cuando oyó el nombre de Sergio, sus dedos se apretaron. Cuando oyó lo de alguien de arriba, la línea de su mandíbula se tensó como una cuerda. Cuando terminó, guardó silencio un largo rato. Fuera, una enfermera pasaba con el carro de la medicación. Las ruedas chirriaban sobre el suelo. Teresa cogió el teléfono. Dime. Habla con el departamento jurídico, que preparen la denuncia penal. Contacta con la unidad de delitos económicos de la policía. Quiero hablar con el responsable. De acuerdo. ¿Algo más? Convoca a todos los consejeros. Junta extraordinaria dentro de 3 días. Colgó. Luego volvió la cabeza y me miró. Javier, dime. Quedan 20 días. ¿También haces tú la cuenta atrás ahora? No sonrió. 20 días. ¿Será suficiente? ¿Para qué? Para saldar todas las cuentas, una por una. Sus ojos brillaban, no con calidez, sino con filo, como el reflejo de una hoja de cuchillo bajo el sol. Sí, dije. Capítulo 10. El día que expiraba el contrato era el 14 de abril, un día cualquiera. El pronóstico del tiempo anunciaba llovizna, pero por la tarde salió el sol. Los rayos se filtraban entre las nubes e iluminaban los charcos del aparcamiento del hospital, formando destellos brillantes. Sofía ya había sido dada de alta. 3 días antes, el doctor López de Tena la había examinado por última vez y confirmado que todos los parámetros eran normales. Ya podía caminar, no correr, pero andar sí. El día que salió del hospital, la ayudé a recoger la habitación, el florero, los vasos, la iPad que ella nunca miraba pero que yo insistía en dejar en la mesilla, varios libros de finanzas que ya estaban mañoseados. Y un pequeño osito de peluche lo compré en el supermercado de la planta baja del hospital por 39,95 euros, lo compré solo porque la habitación me parecía demasiado fría. Lo último fue la foto de la boda. Los dos estábamos de pie a las puertas del registro, sin expresión, como 2 figurantes obligados a actuar. Cogí la foto de la mesilla y le di la vuelta. En el dorso había una línea escrita con bolígrafo. Periodo del contrato, 5 años. Me quedé mirando esa línea 3 segundos. Luego metí la foto en el fondo de la caja de las pertenencias. Sofía me esperaba en la puerta. Llevaba ropa de calle, un jersey blanco, vaqueros claros, el pelo recogido en una coleta. La delgadez de un año no se había recuperado del todo, pero su energía era completamente diferente. La Sofía que estaba bajo el sol y la Sofía que había estado tumbada en la cama del hospital no parecían la misma persona. Vámonos, dijo. Vale. Cogí la maleta y la seguí. Al salir por la puerta del hospital, volví la cabeza para mirar el edificio blanco de hospitalización. La ventana de la 307 estaba en la 4ª planta, un poco hacia la derecha. En el alféizar ya no había nada, el florero lo había retirado yo. 365 días. Me marché. Los días siguientes apenas nos vimos. Sofía volvió a la casa familiar de los Sánchez. Yo volví a mi piso de alquiler. Piso de alquiler, digamos, porque me lo había asignado la familia Sánchez cuando firmé el contrato, 2 habitaciones, amueblado, cerca del hospital. El alquiler se descontaba de la asignación de cuidados. Al terminar el contrato, la casa también se recuperaba. Empecé a hacer las maletas. No tenía muchas cosas. Ropa, unos cuantos libros, unos cuantos cacharros de cocina. 5 años de vida resumidos en 2 maletas y 3 cajas de cartón. Tan poco peso que casi daba vértigo. El 14 de abril por la mañana, Teresa Somoza me envió un mensaje. Señor López, el procedimiento de liquidación del contrato está listo. Por favor, preséntese en las oficinas centrales del Grupo Sánchez a las 3 de la tarde para firmar la confirmación. Me quedé mirando este mensaje en el salón vacío, sin saber durante cuánto tiempo. 50 millones. En el bolsillo, libre. Me recosté en el sofá y miré al techo. En el techo había una mancha de humedad del verano pasado, cuando los vecinos de arriba inundaron la cocina. Llamé 3 veces al servicio de mantenimiento para que lo arreglaran. Una vez arreglado, fui al hospital y estuve media hora despotricando contra el servicio. ¿Sabes qué? La primera vez que llamé,
me dijeron, quedó registrado. La segunda, estamos en ello. La tercera dije que era familiar del grupo Sánchez. Vinieron en 15 minutos. En aquel momento yo estaba acodado en la barandilla de su cama, dando golpes en el barrote. Así es la sociedad. Si tienes enchufe, te tratan como a un señor, si no, como a un don nadie. Cuando cobre los 50 millones, voy a ser yo el que trate a los demás como a don nadie. ¿Qué había hecho Sofía entonces? Nada. Era una planta. Pero ahora lo sabía. Ella flotaba en el techo, me escuchaba despotricar y cegaramente puso los ojos en blanco. Sonreí. Luego me levanté del sofá, me cambié de ropa y salí de casa. A las 3:10 estaba en las oficinas centrales del Grupo Sánchez. La recepcionista me conocía. Señor López, la señora Sánchez le espera en la sala de juntas de la planta 32. Gracias. Ascensor hacia arriba. El contador saltaba. Planta 32. Me quedé un momento en la puerta de la sala, respiré hondo, y entré. En la sala solo había 2 personas, Teresa y Sofía. Sofía estaba sentada en un extremo de la larga mesa, con una carpeta de documentos delante. Vestía un traje de chaqueta negro, el pelo recogido en un moño, mostrando el cuello esbelto y las clavículas. Me vio entrar, y su mirada recorrió mi ropa. ¿No alquilaste el traje? El último día no merece la pena. Me acerqué y me senté. Teresa deslizó los documentos hacia mí. Señor López, este es el documento de rescisión del contrato. Cuando firme, los 50 millones se ingresarán en la cuenta que nos indique en el plazo de 3 días hábiles. Abrí la carpeta. Las cláusulas eran muy claras. Firmar, chao. El bolígrafo estaba a mi alcance. Lo cogí. La punta del bolígrafo quedó suspendida sobre la línea de la firma. Mi nombre es muy corto, Javier López. 3 palabras. Cuando las escriba, se acabó. 5 años de contrato. 365 días en la habitación del hospital. Incontables sobremesas de cháchara, despotriques, lecturas, videojuegos. Y aquellas palabras de borracho a las 2 de la madrugada. La punta del bolígrafo tocó el papel. La primera letra, J. Espera. Mi mano se detuvo. Era la voz de Sofía. Levanté la cabeza. Su expresión era extraña, como si estuviera conteniendo algo. Los labios apretados en una línea recta, las cejas ligeramente fruncidas, los ojos fijos en el bolígrafo de mi mano. ¿Qué pasa? Se quedó callada unos segundos. Y entonces, de debajo de la pila de documentos que tenía delante, sacó otra carpeta y la deslizó hacia mí. ¿Qué es esto? Míralo tú. Dejé el bolígrafo y cogí la carpeta. El título de la primera página decía: Acuerdo de continuidad de la relación matrimonial entre Sofía Sánchez y Javier López. Me quedé paralizado. Pasé la página. La parte A, Sofía Sánchez, y la parte B, Javier López, de mutuo acuerdo, convierten voluntariamente su matrimonio contractual en matrimonio real. Este acuerdo no tiene periodo de vigencia ni cláusulas de compensación económica. Mi dedo se detuvo en esa línea. ¿Sin compensación? No me hablaba siempre de los 50 millones, la voz de Sofía sonaba estable, pero noté que debajo de la mesa su mano apretaba la falda. Del marido de alquiler de 50 millones ya no lo quiero. ¿Entonces qué quieres? Ella se quedó en silencio. Teresa miró a Sofía, me miró a mí, y sin hacer ruido guardó su maletín y salió. La puerta se cerró. En la sala solo quedamos los 2. Y el sol de marzo detrás de los ventanales. Javier, la voz de Sofía se resquebrajó, como la primera grieta en la superficie del hielo. Estuviste un año entero hablando al lado de mi cama. Despotriques, cuentas atrás, fanfarronadas, insultos, pero una frase solo la dijiste una vez. Mi corazón se aceleró. Dijiste, da bastante soledad. Los recuerdos de aquella habitación me inundaron como una marea, el olor a desinfectante, el pitido del monitor de constantes vitales, y aquella madrugada en que yo, borracho, me senté junto a su cama y, esa frase, la voz de Sofía era muy suave. ¿Era verdad? La miré. Tenía los ojos brillantes, pero contenía las lágrimas con todas sus fuerzas. Tenía los dedos arrugando la falda, los nudillos blancos. Su espalda estaba rígida, su mentón ligeramente levantado, como manteniendo el último resto de dignidad. Pero las puntas de sus orejas estaban rojas, igual que aquel día en el hospital, de un rosa muy tenue. Cogí el primer documento, el de la rescisión de los 50 millones, y lo pasé a la página de la firma. Cogí el bolígrafo. La primera letra, la J, ya la había escrito. Escribí el resto, y dejé el bolígrafo. La expresión de Sofía cambió. Su mirada pasó de mi cara al documento, y del documento a mi cara. ¿Has firmado? Sí. ¿Has elegido los 50 millones? He elegido rescindir el contrato.
Sus labios temblaron. Vi cómo sus dedos se aferraban aún más a la falda, como si algo la abandonara. Los hombros se le hundieron un poco, la espalda se le encorvó un poco, la luz de sus ojos se atenuó un poco. Dejé el primer documento a un lado, y cogí el segundo, el acuerdo de continuidad de la relación matrimonial. Lo pasé a la última página, línea de la firma. Escribí, Javier López. 3 palabras, sin dudar. Lo deslicé de vuelta hacia ella. Si ya no quieres al marido de alquiler de 50 millones, toma otro. La miré, sin periodo de vigencia, sin cláusulas de compensación. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Abrió la boca, la volvió a cerrar, la volvió a abrir. Y entonces, esa capa de brillo que había estado conteniendo, finalmente se desbordó. No como un torrente, sino como una sola lágrima que resbaló por el rabillo del ojo derecho, recorrió el arco de su mejilla, y cayó sobre el documento. Su voz se quebró por completo. ¿No podías haberlo dicho antes? Firmaste el primer documento y yo pensé. ¿Pensaste qué? ¿Qué te ibas? Dio una palmada en la mesa. Pasaste 365 días hablando al lado de mi cama, y al final elegiste el dinero. Pensé que lo había oído mal, que todo este año había sido producto de mi imaginación. No lo oíste mal. Me levanté, di la vuelta a la mesa y me coloqué delante de ella. Me agaché. Como había hecho innumerables veces en la habitación del hospital, me agaché delante de ella y levanté la cabeza para mirarla. Esa frase era verdad. Sus pestañas temblaban. Sí que da bastante soledad. Extendí la mano, cogí sus dedos que aún arrugaban la falda, y los separé uno a uno, como había hecho aquel día en el gran salón. En su palma había 4 pequeñas marcas de media luna dibujadas por sus uñas. Le sujeté la mano, pero primero tenía que rescindir el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato es para un instrumento, dije. Ya no quiero ser tu instrumento. Ella me miró. Otra lágrima cayó. ¿Qué quieres ser, entonces? Tu marido. Cuando dije esto, pasaron unos 3 segundos. Y entonces oí un sonido. Una risa. Sofía se rió. No esa risa comedida, controlada, de gata mirando al ratón. Una risa de verdad. Los ojos se le hicieron 2 lunas, la nariz se le arrugó, y con las lágrimas aún colgándole en la cara, se rió. Pasaste un año entero diciendo tonterías junto a mi cama, dijo riéndose mientras se secaba las mejillas. Por fin has dicho algo con sentido. Yo también me reí. El sol, finalmente, salió del todo detrás de las nubes. Entró por los ventanales y bañó de luz toda la sala. Yo seguía agachado delante de ella, sujetándole la mano. Ella seguía sentada en su silla, mirándome hacia abajo. Esta imagen era la inversa de la de un año atrás. Un año atrás, ella estaba tumbada en la cama y yo apoyado en el borde de la misma. Yo hablaba, ella escuchaba. Ahora ella estaba arriba, yo abajo. Ella abrió la boca. Javier, dime, los 50 millones del primer contrato, ¿qué pasa con ellos? Firmado está. La comisura de sus labios se curvó. Te los pago igual. ¿Cómo? Como dote. O sea, ustedes los ricos hacéis estas cosas. Se inclinó y apoyó la yema de los dedos en mi frente. Los dedos estaban frescos. No des la lata. Ah, vale. Desde fuera entró un canto de pájaro. El viento de marzo que se colaba por la rendija de la ventana movió las páginas del nuevo acuerdo sobre la mesa. El sonido de las hojas al volar era muy suave, pero yo lo oí muy bien. No era como el pitido del monitor de constantes vitales. Era un sonido mucho más bonito. Fin.